En este video les voy a explicar cuáles son los tres métodos que disponemos en Google Classroom para brindar retroalimentación a nuestros alumnos cuando ellos nos envían alguna evidencia, alguna actividad, tarea o proyecto. Estos tres métodos son comentario privado, repositorio de comentarios y modo sugerencias. Anteriormente aquí en mi canal de YouTube ya les había traído algunos videotutoriales explicándoles con algunos ejemplos toda la información importante que ustedes deben de conocer sobre el uso de Google Classroom. Recordemos que ya hemos visto, por ejemplo, desde cómo crear una clase, paso a paso, cómo asignar tareas en Google Classroom, cómo crear rúbricas en Google Classroom y algunos ejemplos prácticos de ellas, cómo crear exámenes utilizando Google Classroom y cómo eliminar una clase. Todos estos videotutoriales ya los hemos revisado aquí en mi canal de YouTube. Si te perdiste de alguno de ellos o deseas volver a revisarlo, en el primer comentario y en la descripción de este video te voy a dejar el enlace a mi publicación en mi página web, donde están todos agrupados y ahí los podrás visualizar. Bien, vamos a iniciar con este video en el que les voy a explicar los tres métodos que disponemos en Google Classroom para brindar retroalimentación a nuestros alumnos. Para ello vamos a ingresar primero a Google Classroom y aquí estoy yo en mi Google Classroom y en una de las actividades con mis alumnos. En este caso voy a elegir a un alumno. Y aquí encontramos, maestros, la primera opción que podemos utilizar para brindar retroalimentación a nuestros alumnos, y es mediante un comentario privado. Esto lo podemos hacer una vez que hayamos revisado las evidencias de nuestros alumnos, y para ello nos vamos a la parte inferior y aquí le damos clic y vamos a añadir un comentario privado. Nosotros aquí podemos describir el comentario dependiendo del caso y la situación. Nosotros aquí podemos añadir un comentario privado que solamente va a ver nuestro alumno en cuestión. Una vez que hayamos redactado el comentario de acuerdo a las circunstancias, al contexto o a lo que yo necesite retroalimentar, voy a darle a este triangulito que dice publicar. Le doy clic a publicar. Y entonces ya le debió haber llegado una notificación a mi alumno de que hice un comentario privado en la asignación que me envió. Cabe destacar, maestros, que si mi alumno tiene desactivadas las notificaciones, pues no se va a enterar de esta notificación. Es por ello que es importante que de alguna manera podamos promover que ellos tengan activadas las notificaciones para que se enteren de la retroalimentación que les estamos haciendo a nuestros alumnos. Bien, este primer método es a través de un comentario privado. Y aquí, maestros, el segundo método para brindar retroalimentación es a partir del repositorio de comentarios, que es este icono que tenemos en esta parte de aquí. Damos clic sobre él y entonces se nos habilita el repositorio de comentarios. En este caso, como ustedes brindan retroalimentación alrededor de 20, 30 o incluso más alumnos, maestros, de una misma evidencia de trabajo, la retroalimentación suele ser en la mayoría de los casos muy similar, por lo que les recomiendo que utilicen este método para brindar retroalimentación en el caso de grupos muy numerosos. Y consiste prácticamente en hacer lo siguiente, maestro. Vamos aquí donde dice añadir repositorio y vamos a agregar un comentario para brindar retroalimentación. Este es un comentario que yo quiero guardar ahí en mi repositorio. Le voy a dar añadir. Y observen, maestros, que ya tengo este comentario aquí en mi repositorio para utilizarlo posteriormente en los trabajos de mis estudiantes. Si yo quiero agregar más comentarios aquí a mi repositorio, voy nuevamente aquí a añadir. Tengo uno, pero quiero agregar más, maestros, simplemente pulso la tecla Enter. Y voy a redactar los comentarios que suelo repetir en la mayoría de las ocasiones para brindar retroalimentación a mis alumnos. Doy Enter y continúo agregando más comentarios. Ya una vez que haya agregado comentarios a mi repositorio, observen, maestros, que le voy a dar añadir
y automáticamente me aparecen del lado derecho, pero por separado. Cada vez que yo daba un enter era un comentario nuevo. Ahora, ¿cómo voy a utilizar estos comentarios de mi repositorio para brindar retroalimentación a mis alumnos? Muy sencillo, maestros. Simplemente voy a pasar el puntero del mouse por el documento de trabajo y se va a activar esta opción para añadir un comentario. Por ejemplo, aquí doy clic izquierdo para añadir un comentario y aquí dispongo de las siguientes opciones. Si es un comentario que voy a utilizar como retroalimentación y no lo tengo dentro de mi repositorio, maestros, voy a redactarlo. Pero si la retroalimentación que requiere el alumno en este trabajo en particular ya la tengo añadida como comentario en mi repositorio, simplemente voy a colocar aquí en esta ventanita el signo de almohadilla y voy a elegir dentro de mi repositorio el comentario que necesito para brindar la retroalimentación para este alumno en particular. En este caso voy a utilizar esta, la selecciono y le doy comentar. Y si se fijan, maestros, de esta manera no tuve que escribir toda la retroalimentación nuevamente. Ya los tengo guardados ahí en mi repositorio simplemente para utilizar posteriormente, dependiendo el caso, las circunstancias, el contexto, utilizar estos comentarios que tengo en mi repositorio, utilizarlos como retroalimentación. ¿Cómo lo va a ver el alumno? Por ejemplo, vamos a verlo como alumno. Y observen, maestros, que del lado izquierdo tengo cómo lo ve el maestro y del lado derecho cómo lo ve el alumno. Observamos que aquí le aparece la retroalimentación a mi alumno. Aquí en este caso mi alumno revisa la retroalimentación, dice te recomiendo que uses otro tipo de letra en tus documentos de Google. Entonces supongamos que mi alumno acata la indicación y ya una vez que realizó la recomendación o la retroalimentación que le brindé, él simplemente marca aquí como que ya lo hizo y listo. Y a mí también observaron que del lado del maestro ya desapareció porque el alumno ya la cumplió o ya la consideró esa retroalimentación. Digamos que ya lo hizo. Entonces, maestros, de esta manera nosotros vamos a poder brindar retroalimentación en las evidencias, los proyectos, las tareas, los ejercicios que nos envíen nuestros alumnos. Y, por ejemplo, puedo seleccionar una palabra, por ejemplo, aquí, esta, que es un error de ortografía a propósito para que ustedes vean cómo funciona. En este caso, lo marco aquí, le voy a añadir un comentario y voy a utilizar uno de los que ya tengo en mi repositorio. Voy a dar almohadilla. Y observen ustedes que aquí ya le había puesto revisa la ortografía, comentar. De esa manera ya les estoy brindando la retroalimentación específica en esa parte del texto. Este es un método que me parece muy práctico, muy sencillo cuando vamos a brindar retroalimentación a un grupo de alumnos muy numeroso. Para no estar escribiendo siempre la retroalimentación, podemos añadir a nuestro repositorio la retroalimentación genérica y ya en el caso de que requiera una retroalimentación específica de acuerdo a su contexto, a sus circunstancias, pues la redactamos, pero ya sería algo mínimo en comparación a estarlo haciendo de cada uno de mis alumnos. Y el tercer método, maestros, para brindar retroalimentación es utilizando el modo sugerencias. Ese lo encontramos aquí, maestros, en la parte superior. Vamos aquí y aquí tenemos modo edición, sugerencias o visualización. En este caso, activamos el modo sugerencias y voy, por ejemplo, supongamos que mi alumno ya me mandó el proyecto de español, pero en una parte de su texto no tiene coherencia la información que me redactó. Entonces voy a seleccionarla y la voy a borrar. Observen, maestros, que cuando borro la información se pone con unas líneas verdes y automáticamente aparece un comentario que dice que yo como profesor eliminé ese texto. Y en esa ventanita yo le voy a añadir un comentario explicándole por qué lo eliminé. Ya una vez que redacté el comentario de por qué le estoy eliminando esa parte del texto, le doy responder. Ahora veamos, maestros, de qué manera lo ve el alumno. Y nuevamente, maestros, del lado izquierdo tenemos cómo lo ve el profesor y del lado derecho tenemos cómo lo ve el alumno. Observen, maestros, que del lado derecho donde está el alumno, a él le aparece aquí tachada la información que yo borré del documento y le aparece que yo eliminé ese texto y el mensaje dice, considero que esta información no es necesaria. Entonces mi alumno, si va a atender esta recomendación que le realicé, recuerden que él va a dar aquí a la aspita, aceptar sugerencias. Y entonces mi alumno aquí tiene dos opciones, maestros, aceptar las sugerencias o rechazar las sugerencias. Si él acepta las sugerencias, se va a eliminar esa parte del texto. Observen, por favor.
Y como pueden observar, la información se eliminó en ambos documentos, en el documento del alumno y en el documento del profesor. Ahora aquí este otro comentario, esta otra retroalimentación que le puse, revisa la ortografía. Entonces aquí él ya se da cuenta de que hay un error de ortografía, lo corrige y ya una vez que lo corrigió, aquí entonces le da como que ya realizó esta acción. Y de esa manera, maestros, ya le brindé retroalimentación a la evidencia, al proyecto que me envió mi alumno. Y bien, pues hasta aquí este video en el que revisamos a detalle cuáles son los 3 métodos que disponemos en Google Classroom para brindar retroalimentación a nuestros alumnos cuando nos envían una tarea, una actividad, un proyecto, alguna evidencia del logro de sus aprendizajes. Recuerden, maestros, que aquí en la descripción de este video y en el primer comentario está un enlace para que los lleve a mi página web, donde encontrarán todos los videotutoriales que he elaborado sobre el uso de Google Classroom. Si ustedes requieren algún tutorial en particular sobre el uso de Google Classroom, Google Meet o alguna otra herramienta que estén utilizando para trabajar de manera sincrónica o asincrónica con sus alumnos, con todo gusto me la pueden dejar en los comentarios y los revisaré para posteriormente organizarme y en la medida de mis posibilidades hacerles un video tutorial explicándoles paso a paso lo que necesiten. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.